ese momento, ¿no? Por- Porque nosotros tenemos un concepto de tiempo que avanza hacia adelante, ¿no? Pero que avanza de una forma lineal, como si fuera un punto que se mueve eh, en una línea, un punto que se mueve en una misma línea hacia una dirección, ¿no? Pero en realidad ese punto se lo puede imaginar como un punto que es a la vez como un toroide, ¿no? Entonces, ese toroide que se mueve solo percibe, ¿se escucha? Hola. Ese toroide no solo percibe un presente puntual, sino que percibe un poco hacia atrás y un poco hacia adelante, ¿no? Eh, y entonces, eh, la síntesis es el presente, ¿no? Eh, lo más focalizado es el presente, pero en realidad hay un poco hacia atrás y un poco hacia adelante, y lo que permite, ¿no? Eh, conexiones que no son de tiempo lineal, ¿sí? No son de tiempo lineal. Son conexiones que no se sienten de frente, ¿eh? Eh, por ahí, no sé si puede ser de espalda, pero no se sienten de frente, se sienten eh, en lugares como si fuera arriba, abajo, ¿no? Pero nunca se ven de frente, ¿sí? ¿Serían Perciben como en otro, dimensiones? pongámosle, sí, pongámosle, pero se percibe así y, Porque, pero está bien, pero esas dimensiones, ¿la y cercano. dimensión mantiene una frecuencia o cada dimensión tiene frecuencia? Bueno, no, nosotros lo que venimos hablando para, para no confundir, ¿no? Nosotros venimos diciendo esto. Cuando se habla de dimensión, no se habla de coordenadas en una tridimensión, ¿eh? Porque viste que normalmente se dice, tenemos tres dimensiones, largo, alto y ancho, y una cuarta el tiempo, ¿no? Eso es lo que se dice. Nosotros no estamos hablando así. Nosotros estamos hablando que existen solo cuatro dimensiones y no más. Dos de tiempo y espacio en positivo, o sea, hacia afuera, y dos en tiempo y espacio, que le podríamos llamar en negativo, que es hacia adentro, ¿no? Entonces está el espacio, el tiempo y el contraespacio y el contratiempo. Entonces son siempre cuatro, solo que, eh, solo que por una cuestión, cuando uno, digamos, vieron que nosotros tenemos, estamos hablando de un eje y de un eje que sería la parte, digamos, eh, le podríamos llamar de varias formas. Llamémosle la parte protónica, ¿no? Si imaginamos un átomo, un centro protónico, y lo que está alrededor serían los electrones, ¿no? Entonces, lo que está alrededor es un campo magnético, lo que está en el centro es un eje, ¿sí? Eh, de esa manera, entonces, cuando ya no tendríamos que hablar de dimensiones, sino que podríamos hablar de, eh, de espacio-tiempo que abarca un mundo, por ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo, nosotros hablamos mucho del mundo sublunar porque es donde tenemos anclado este cuerpo, ¿no? Con el que nos estamos expresando ahora, ¿no? Eh, ¿Mundo podemos decirle igual reino o no? ¿O los reinos forman un mundo? sí, mira, no. Eh, lo que pasa es que hay dos conceptos.
cuando vos sos consciente del reino, conoces el origen masculino y femenino del reino, que sería el rey y la reina, ¿no? Entonces vos de alguna forma estás en conexión con con esa conciencia, con esa, llamarle, eh, con ese ser, esa entidad, eh, esa fuerza, ¿no? Que es doble. ¿Sí? Entonces uno podría decir que pertenece a un reino. ¿Sí? Ahora, lo que nosotros vivimos eh, como civilización, no necesariamente uno pertenece a un reino. Podríamos decir, por ejemplo, eh, sin entrar en detalle, que hoy, eh, si hablamos de reino en este mundo, hay un vínculo que se da entre el reino británico, ¿sí? O sea, como me refiero a como civilización de Occidente, ¿no? El reino británico está de alguna forma en conexión con un reino de otra, en otra frecuencia, ¿no? Llamémosle dimensión si quieren, pero está en otra frecuencia que está al sur en China, ¿no? China, que es, los teósofos le llaman la ciudad del puente, justamente, ¿no? Es un lugar, o Shambhala, ¿no? Es un lugar que eh, tiene relación interdimensional, o sea, podríamos decirle que tiene vida eh, anfibia, porque es de dos mundos, conecta dos mundos, ¿no? Eh, y hoy hay, hay un intento, ¿sí? Eh, de vincular esos mundos eh, a través del imperio que está totalmente, llamémosle, eh, como que está degenerado, ¿no? El imperio británico, ¿no? Y, Sería ahí y, en lo, Nepal, el y, punto es los, de, Nepal. y los de Oriente también está complicado. O sea, es un momento crítico, porque está todo en una crisis profunda, ¿no? Eh, que trasciende este mundo, ¿sí? Hay una crisis terminal, ¿sí? Eh, Ahora, ese vínculo, vieron que hablamos de dos puntos en este planeta, llamémosle, ¿sí? Hablamos de dos puntos los dos están en lo que llamamos hemisferio norte, ¿sí? eh, Pareciera que como el hemisferio norte es uno de los polos, que es el polo activo, ¿sí? Es el polo que de alguna forma eh, está dominado por la acción de la luna. La luna, vieron que la luna eh, es astrológicamente rige cáncer, ¿no? Rige el hemisferio norte, rige el trópico de cáncer. Desde ahí rige la luna. ¿No? Eso lo vimos mucho en el canal desde un montón de ángulos distintos. Eh, Hay como vieron que nosotros miramos al cielo y vemos una comba, vemos como una bóveda, ¿no? La bóveda es diferente en el norte que en el sur. Eh, por ejemplo, quiénes son los países que tienen bomba atómica, ¿no? Que desarrollaron la tecnología de la bomba atómica? Son todos del norte, porque las bombas atómicas no explotan en el sur, no pueden. O sea, podrían explotar
de una forma más debilitada, porque se escapa la presión. Vieron que cuando se tira una bomba atómica, parece como que el hongo choca contra una especie de, de- de cúpula electromagnética y vuelve para adentro y hace la forma de hongo. Por eso es porque choca con algo, con una frecuencia distinta, ¿no? Entonces, si eso mismo quisieran hacerlo en el sur, eh, no sería de la misma manera. Willy, No por eso la sería, estrella polar, digamos, la estrella polar, desde ahí entra claro, la influencia. O sea, ahí es el cono, digamos. El pico del cono sería ahí, de alguna manera. ponele, sí, sí. Eh, sí, es como un toroide que no, o sea, nuestro planeta en realidad se lo podría, o sea, vieron que se habla del terraplanismo, ¿no? El terraplanismo es espectacular el movimiento terraplanista, porque los tipos van, eh, van por todo, digamos, por todo que significa. Que en realidad la realidad es plana y recta, porque es la corta y vibra, ¿sí? Esa es la realidad. Plana, recta y vibra entre dos fuerzas, ¿no? Ahora, cuando nosotros triangulamos, entonces curvamos el espacio, ¿no? Pero lo hacemos nosotros, no es una realidad. La realidad es plana, en realidad. Entonces, si nosotros, como civilización, vamos avanzando, ¿sí? Eh, si avanzamos cercano, avanzamos plano. Ahora, si queremos avanzar en teoría, ¿sí? O queremos avanzar mirando a lo lejos, ¿sí? Entonces vamos a ver curvas. Pero nunca lo vamos a ver, lo vamos a poder ver curvo en nuestra propia escala. Lo vamos a ver o muy lejos o muy pequeño. Siempre va a estar lejos de nuestra escala, ¿sí? Entonces vamos a ver bolitas en nuestro mundo, en el mundo sublunar. Si nosotros empezamos a vibrar más fuerte, lo recto ocupa más espacio, ¿sí? O sea, nosotros tenemos realidad sobre mayor cantidad de espacio, ¿sí? Entonces ya no se curva. Eh, estuvimos hablando ahí en el canal que si no existieran lunas en el sistema solar, nosotros podríamos ir caminando desde nuestra frecuencia Tierra, ¿sí? Podríamos pasar caminando a Marte y podríamos pasar caminando a Venus, ¿sí? Si no existieran lunas. Y, Eh, pero en tampoco realidad, tendríamos este traje. claro, tal cual. Ahora, existe, esta es la pregunta, ¿existen las lunas? ¿No? ¿Para quién existen las lunas? Existen las lunas para nuestro vehículo que le estamos llamando el vehículo de barro, que es desde los huesos hasta la piel, ¿no? Eh, sobre todo, sobre todo las vísceras, los órganos, ¿no? Los órganos. Vieron que se habla en Brasil, por ejemplo, hacen operaciones astrales. Acá en Argentina no conozco, pero también se debe hacer. Yo conocí, bueno, ¿te acordás, Indio, esa gente que Los filipinos. curó a Martín Iriarte? Sí. Bueno, gente hacían operaciones astrales. Las operaciones astrales es un tipo con cierta capacidad psíquica, ¿sí? Que se acerca a una persona y eh, sin sin hacerle con un bisturí, sin abrirle la piel, le saca cosas de adentro, ¿no? Es como que el tipo entra en una frecuencia distinta a esta, pero muy cercana, y de alguna manera puede extraerle cosas, ¿no? ¿De dónde?
de la parte visceral o algún tipo de, podría ser un tumorcito o algo, ¿sí? Que se generó adentro de la Bueno, piel. Sin finalmente embargo, es energía, o sea, está trabajando sobre la energía. ponele, sí, pero se ve lo que saca, después lo muestra, ¿no? Y inclusive tiene una consistencia como pegajosa y sanguinolienta, ¿sí? Mirá, Eh, claro, sí. Eh, eso, eso existe, existe, digamos. Es algo que se hacen, es una técnica, ¿no? Eh, bueno, pero nos fuimos, me parece. A dónde estábamos? en el tema de las lunas. Claro, entonces la luna en realidad es un espejo psíquico, es una triangulación. Lo mismo que decimos eh, los, eh, los sentidos más fáciles de engañar para nosotros son la vista y el oído, ¿sí? Eh, esos son los más fáciles de engañar. ¿Por qué? Porque ambos necesitan hacer foco, ¿no? La vista necesita hacer foco en una imagen, ¿sí? Eh, entonces perdemos de vista todo lo demás. Yo ahí en el Telegram les ponía, porque esto es ciencia pura, es matemática. Eh, Cuando uno necesita hacer foco en algo, pierde de vista todo lo demás. O sea que en realidad eh, no es un órgano que permita captar una realidad holística, llamémoslo, amplia. Más bien es un órgano que nos permite concentrar eh, la atención en algo. Ahora, si no, estaría bárbaro que nosotros decidiéramos dónde concentrar la atención, pero, pero los órganos de la vista están como preseteados de alguna forma. Eh, Están preseteados porque eh, existe o sea, están preseteados en nuestra condición de hombres de barro, ¿no? Bueno, se fue la señal de nuevo. ¿Qué haces, Martín? ¿Estás siguiendo el Telegram? Sí, lo sigo, lo sigo. De hecho, ahí le comenté a Guille, porque hace unas 3 semanas, 4 ya va a ser que retomé canto. Estoy tomando clases de canto con 2 profesores distintos y justo hizo el comentario que tiene que ser o cantar o tocar un instrumento. Y como, bueno, justo retomé el tema canto, bueno, hice el comentario Sí, con esa conexión, ¿no? sí, 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 sí. ¿Y cómo te sentís con el canto? No, espectacular. A mí Mirar lo más lejano posible, ¿sí? Y de esa manera el ojo se mantiene bastante quieto. Si uno mira cerca, el ojo salta de un lado al otro permanente, ¿no? Nunca se queda quieto. En cambio, cuando uno mira lejos, sí, ¿no? Porque en realidad el mirar lejos es como que te alinea, ¿no? Te alinea en un eje y de alguna forma te conecta más con el adentro, ¿no? Porque se alinea el eje. Entonces, si uno tiene que focalizar cerca, hay infinidad de ángulos y el ojo salta de un lado para el otro, ¿no? Eh, bueno, eso es un poco lo que intentaba explicar
No sé si lo llegué a subir, pero es un poco la idea de ir un poco observando más cada sentido, porque todos los sentidos vibran, pero los ojos y los oídos, eh, previo a la vibración, eh, razonan una medida antes. Por eso que para nosotros es muy importante la vista y el oído para razonar, ¿no? Sin embargo, el razonamiento, que es triangular siempre, es limitante, ¿sí? El tema de la tercera persona, ¿no? El tema de la tercera persona, ¿por qué? Bueno, justamente, vieron, la tercera persona también triangula. Si yo me relaciono con alguien, ¿no? Eh, y me pongo a hablar, ¿no? Con una persona, si, es muy distinto cuando uno habla solo en primera o en segunda persona que cuando uno habla en tercera. Cuando uno no conoce mucho a la persona con la que habla, por lo general habla de terceros, nunca habla en primera y segunda, ¿no? Cuando vos no tenés confianza con alguien, hablas de terceros. ¿Por qué? Porque la relación directa es más difícil, ¿no? Eh, no sé si acuerdan en eso, eh, pero observen eso y es un poco así. Entonces, si uno se la pasa tercerizando todo, en realidad las relaciones que logra son superficiales, ¿no? No se vibra en la relación. Entonces, importante es saber cuándo uno está utilizando la tercera persona, tanto del plural como del singular, eh, porque si uno se acostumbra eh, livianamente a usar la tercera persona, eh, realmente, y si no, fíjense, ¿no? Eh, es alguien que es muy fácil con la lengua digo, ¿no? Esto es hablando, con la lengua, sacando ya, y hablando mucho en tercera persona, es muy fácil de controlar, ¿no? De ser controlado de afuera, ¿sí? Eh, eh, bueno, eh, hoy estamos viendo que se está intentando modificar el lenguaje, ¿no? Y eso está relacionado eh, con de alguna forma, quitarle a la persona, esto es estrategia pura, pero bueno, justamente nosotros tenemos que saber que el afuera siempre va a intentar controlar, y cuanto más, mejor, porque la estrategia es justamente controlar, ¿no? Ahora, si uno quiere eh, contraponerse a esa fuerza que controla desde afuera, tiene que desarrollar estrategias para debilitar la fuerza de afuera y fortalecerla de adentro, ¿no? Eh, si uno está muy acostumbrado a hacer todo en tercera persona, ¿sí? Eh, en realidad no se fortalece uno, ¿no? No se fortalece uno. Fortalece a los controladores, digamos. Por eso hay mucha gente masificada, ¿no? Que habla en tercera persona. Por eso no se habla de primero y tercer mundo, pero no del segundo. También, eso, claro, perfecto. Eso es interesante, porque el segundo mundo eh, es el mundo anfibio. O sea, en realidad todos nosotros vivimos dos mundos, un mundo afuera y un mundo adentro, ¿no? El mundo, si nosotros, fíjense una cosa, si nosotros compartimos solo el mundo de afuera, ¿no? Eh, entonces estamos polarizados afuera. Ahora, cuando uno
encuentra los espacios de relación y de expresión, ¿no?, que le permiten compartir cosas de adentro, entonces uno empieza a entrenar ese anfibio, porque hace la gimnasia, ¿sí? La gimnasia de los dos mundos. Ahora, si un mundo afuera está totalmente separado del mundo de adentro, esa gimnasia no se produce y entonces eh, eso no permite que actúe el de adentro. El de afuera, de alguna forma, tiene que actuar, porque si no, uno se muere, ¿no? Si uno pierde la actividad de la supervivencia del de afuera, eh, o sea, deja su cuerpo, deja su vehículo acá, ¿no? Pero el de adentro no necesariamente uno lo tiene que entrenar, porque no es, digamos, necesario para la supervivencia, ¿sí? Ahora, cuando le empezamos a cambiar la polaridad y en realidad el que domina es el de adentro, el de afuera se pierde fuerza, ¿sí? Porque por eso la explicación un poco del, del concepto del hueso, ¿no? El nosotros, es terrible cómo a nosotros desde chiquitos se nos van incorporando conceptos eh, que siempre son controladores, porque en realidad existe una estrategia de control desde siempre, no desde ahora. Ahora está como más obvia, pero siempre existió la estrategia de control. A nosotros se nos dice que, por eso yo ahí hablaba de la muerte negra. O sea, cómo uno imagina la muerte con un esqueleto. Vieron que en los dibujitos, en todos lados aparece un esqueleto que representa al muerto. Y en realidad, eh, los huesos no, son algo que no están relacionados con la muerte. Lo que está relacionado con la muerte es el cadáver que se putrefacciona, no el hueso, ¿no? El hueso, de alguna forma, sigue teniendo vida después de que ese que estaba animando el, el- el vehículo se va. El hueso sigue teniendo una especie de vida porque es lo más cercano al mineral que nosotros tenemos. En los budistas, ¿no? En el budismo, que acá en Mendoza, acá con unos amigos ayudamos a traer lo que son las reliquias del Buda, ¿no? Hoy no lo haría, pero en ese momento sí ayudamos a que vinieran acá un grupo de gente que venía haciendo un recorrido alrededor del mundo con un proyecto llamado Maitreya, ¿no? Y pasaron por Mendoza y por Buenos Aires también, que ahí el que ayudó fue Alejandro Espadafora. Eh, Ayudamos a que las presentaciones se realizaran, conseguimos los lugares y todo. ¿Y qué traían estos tipos que hacían el recorrido? Unas reliquias. Y las reliquias eran unas perlitas, ¿no? Que dicen que cuando un maestro budista muere, vieron que en el budismo se hace la cremación, ¿no? Cuando muere, se pone el cadáver y se lo incinera. De las cenizas quedan unas bolitas, como unas perlitas. eh, y esas perlitas las rescatan y después las guardan en una vitrina como si fuera la presencia de ese maestro, ¿no? Una perlita. Bueno, es que en los huesos se concentra todo, ¿sí? Eh, Ahora, el hueso es lo más cercano al origen que nosotros tenemos dentro de nuestro vehículo. Eh, y tiene una frecuencia vibratoria contraria, electromagnéticamente contraria, por eso se forma el hueso, si no, no se formaría el hueso, ¿no? Es contraria a la frecuencia eh, que está fuera del hueso. Y fíjense que qué mejor manera
entender el electromagnetismo que observando nuestro cuerpo, porque nosotros decimos que vivimos porque circula sangre en nuestro cuerpo y eso de alguna forma la circulación anima nuestro cuerpo, pero la sangre sale de adentro de los huesos, o sea, se genera adentro de los huesos, ¿no? Ahora, cuando sale afuera del hueso cambia la polaridad, por eso se convierte en sangre, que nosotros decimos sangre roja porque la vemos una vez que nos cortamos la herida, pero o cuando hay un médico, un cirujano operando, ¿no? Pero en funcionamiento la sangre no es del mismo color que cuando se ve al aire, ¿no? Eh, y menos adentro de los huesos, ¿no? Ahora, si uno, por eso esta práctica, que también tiene que ver con lo electromagnético, y después vamos a ver cómo el cuerpo, nuestro cuerpo, tiene una simetría y que nosotros tenemos, eh, para poder expresar mejor, ¿no? Conectar mejor el cuerpo interno, que es el real, y de alguna forma expresarlo hacia esta realidad para modificarla de alguna manera, ¿sí? Necesitamos expandir y ablandar los huesos y flexibilizarlos, ¿no? De esa manera es que tomamos control sobre las vísceras, que es justamente lo psíquico. Nuestros órganos de vísceras, que vieron que nosotros siempre cuando hablamos de lo visceral, hablamos de algo profundo, ¿no? Sin embargo, lo visceral, nosotros acá lo estamos viendo como algo eh, que tiene una realidad relativa, es una realidad astral. Lo podríamos relacionar con los planetas que andan dando vueltas, que si nosotros eh, quitáramos las lunas, desaparecen como bolitas. Entonces se convierten en un plano que nosotros podemos verlo eh, en, nuestro, en nuestro mismo suelo, digamos, ¿no? Todos los planetas se pueden ver en el mismo suelo que tenemos. Esa es la diferencia que hay entre lo que es un mundo pagano, que se llama, ¿no? El concepto pagano es el concepto de que se le da realismo a varios dioses o a varios planetas, ¿no? Es el concepto pagano. Cuando uno los baja a la tierra, a esos dioses, se convierten en un par, ¿sí? Dejan de ser dioses, no lo son en realidad. Entonces ahí sí se puede hablar de igual a igual como cristiano, como un cristiano, ¿no? El cristiano es porque conoce el cruce, y el cruce está adentro. Si yo no conozco mi cruce, ¿sí? Entonces voy a ver al mundo pagano, al mundo de los dioses planetarios, como dioses realmente. Pero cuando uno reconoce el cruce adentro, ya eso desaparece. Ese es un poco el cambio de frecuencia entre el que ejerce el acto volitivo de adentro, porque conoce el cruce. Ahí alguien levantó la mano. Sí, yo, Willy. Eh, Buenísimo, ¿no? Te quería preguntar también, en un momento, hablás de la gimnasia, antegimnasia, Birbril. Ah, sí. Bueno, eso es lo que queríamos, lo que estamos intentando desarrollar, ¿no? ¿Por qué Birbril? Birbril. Porque en realidad eh, no es nuestra estrategia para mantener un cuerpo sano, es una estrategia consumista. ¿Qué significa? Que nosotros solo ejercitamos lo viril,
¿no? Eh, en latín al varón se le llama vir, no sé si sabían, pero o sea, el viril, lo viril tiene que ver con lo varonil de alguna forma, ¿no? La virilidad relacionada con, nosotros hablamos del lingam y yoni, está relacionada con el lingam como penetrando, ¿no? Ese es el viril, ¿sí? Pero bueno, ¿de dónde surge la energía esa actitud de ir siempre, no de ir siempre, de ir gastando la energía? O sea, uno tiene que consumir para gastar, ¿no? Consumir y gastar, consumir y gastar. Eh, este es digamos, es el concepto de consumir y gastar, consumir desde afuera hacia adentro y gastar de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces yo estoy usando el afuera tanto para alimentarme como eh, eh, o sea, para cargarme de energía, tanto como para sacar la energía, ¿sí? Bueno, eh, si eso lo hacemos solo con la parte viril, ¿sí? Estamos en una especie de círculo, de superficie, ¿sí? Que no alcanza a activarnos completamente, ¿no? Eh, por eso es que vieron que el ser humano necesita alimentarse de cosas, no solamente, no no de comida que entre en la boca, sino de otras cosas, ¿no? Leer un libro o cualquier cosa que te alimenta otra cuestión. Bueno, eso que te alimenta otra cuestión es un realismo, no es una cosa así como, no tiene que ver con el intelecto ni con la psiquis, ese tipo de alimento. No, no, eso es un alimento totalmente real y que viene de adentro de los huesos, que viene de adentro de los huesos. Lo que pasa es que nosotros, por una cuestión de genética, ¿no? Eh, de modificación genética, nuestra columna, esto lo voy a dibujar en el canal. Vieron que se habla del, digamos, nosotros tenemos un coxis que está cortado, pero en realidad el coxis es una cola, ¿no? O sea que a nivel evolución animal, nosotros venimos de tener una cola arrastrando, ¿no? Tipo reptil, ¿no? Eh, la evolución en la materia del animal va enderezando la columna, ¿no? Entonces la cola esa empieza a tener un ángulo, ¿sí? Pero se une ese ángulo con otro ángulo que es lo que se llama el cordón de plata. Vieron eh, que se habla mucho ¿Qué pasó? Desapareció Guille. Ah, Lo del cordón de plata será el nexo entre el cuerpo físico y el alma.
Sí, yo lo conocía como el cordón dorado en realidad, no como el cordón de plata. Estaba buscando, pero no lo encontraba. Es lo mismo. Sí, sí, es lo mismo. Esperemos que se va a conectar de nuevo. Hola, hola. Ahí volviste, Guille, ahí volviste. Bueno, no sé dónde me quedé, pero básicamente, En el eh, cordón de plata. claro, básicamente nuestra vida mientras estamos acá en este cuerpito, ¿no? Eh, es un vínculo entre un ángulo que tiene que ver con el coxis y el ombligo, ¿sí? Eh, así es como se forma nuestro cuerpo, a partir de ese eje, ¿no? Ese cordón de plata que vendría a llegar desde un mundo eh, ¿cómo le podemos llamar? Desde un mundo zoomórfico, si se quiere, ¿no? Zoomórfico, porque es zodiacal, no es de un eje vertical, es zodiacal. Por eso tiene que ver con constelaciones. Las constelaciones eh, son pedacitos de, de cúpula en el cielo, ¿no? No son distintos a las estrellas, ¿no? Eh, el concepto que nosotros estamos manejando ahí en el canal es que en realidad hay una sola estrella, que nunca la vamos a ver, porque es una estrella que está en un lugar que nosotros le podemos llamar increado, ¿sí? Increado, ¿no? Eh, ¿qué significa ese, ¿cómo es? Esa anteposición de la palabra in no significa no creado, significa increado, in, adentro, ¿no? Entonces, ¿es no creado o es increado? Bueno, no, es una orientación, es una orientación. Yo estoy orientado hacia un contraespacio o estoy orientado hacia un espacio, ¿no? Pero cuando voy hacia adentro, eh, no estoy yendo a la nada, estoy yendo a una frecuencia que está adentro, ¿no? Lo que sí puede pasar es que todo se dé vuelta, ¿no? Eh, entonces, también ese es un concepto que tenemos que, que empezar como a abrir más un poco el panorama para entender, ¿no? Porque si uno piensa que todo, digamos, que la realidad está siempre afuera, es difícil de sacar la realidad de adentro hacia afuera, porque uno está enganchado con lo que está afuera, ¿no? Eh, eh, Sin embargo, todos sabemos internamente que la realidad está adentro y que hay que expresarla hacia afuera. Eh, Vieron que hablamos del tema de cantar, ¿no?
que ahí Martín me hizo caso y está retomando las, la, como clase de canto. Pero bueno, ese es un buen ejemplo, porque el expresar el sonido desde adentro es fabuloso, ¿no? No solo escuchar la música que ya viene elaborada, eh, y muchas veces uno, bueno, el músico lo sabe, pero hay el que no, el que es medio lego en el tema de la música, de los ritmos, de las notas y del orden y de cómo se estructura una pieza musical, en realidad escucha y le parece lindo o no, y bueno, y no se pregunta mucho más cosas, pero es todo proporción, ¿no? Es todo proporción, ritmo, tiempo, ¿no? Eh, y si uno lo expresa, bueno, está bueno, ¿no? Eh, 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 no me acuerdo por dónde iba. Bueno, el tema eh, de los ejes, ¿no? Cuando los ejes, cuando el eje, digamos, forma ángulo, ¿sí? Ahí comienza la triangulación, ¿sí? Cuando el eje forma un ángulo. También hablamos de la frecuencia de los números, ¿no? Porque los números en sí son ángulos de frecuencia, es eso, ¿no? De acuerdo al ángulo es la capacidad perceptiva que uno tiene. Cuando el eje forma ángulo es que se forman las combas de los mundos y entonces uno puede identificar constelaciones. Pero las estrellas son ejes, no son espejos. Las constelaciones pueden ser espejos que reflejan una figura zoomórfica. Está bien, puede ser también humana, pero eh, la humana está representando eh, cuestiones que tienen que ver con lo electromagnético, por ejemplo, Géminis, ¿no? Eh, que es lo femenino y lo masculino, porque Géminis no es que sea dos hermanos varones, en realidad el verdadero Géminis es el del horóscopo de Dendera, que es un hombre y una mujer, ¿no? Esa es la constelación de Géminis. Eh, bueno, en el cielo entonces las constelaciones son espejos, ¿sí? Nosotros, nuestra civilización ecuatorial, si se le quiere llamar, o sea que acá ya no es occidental solamente, es oriental y occidental, porque justamente hay dos fuerzas, ¿no?, que sostienen esta civilización, que no son polares, son ecuatoriales, ¿sí? Y son Oriente y Occidente. Y están muy vinculadas con lo que hoy nosotros conocemos como las religiones monoteístas. ¿Cuáles son esas dos? La musulmana y la judía, ¿no? Esas son las dos, eh, digamos, fuerzas religiosas, ¿no?, que sostienen la civilización. O por lo menos sostienen los límites de la civilización. Y los que la vivimos y la protagonizamos somos los cristianos, de alguna forma, principalmente, ¿no? Obviamente que esto no es una generalidad, no estoy hablando de las personas en sí, todos viven la vida y todos pueden protagonizarla, pero el rol que cumple cada una de estas tres religiones tiene que ver con eso. Yo ahí en el canal puse que en realidad el musulmán eh, protege el cubo de la Kaaba, que es un cubo negro, ¿no?
y el judío, en realidad, quiere controlar el mundo de la materia a través de la estrella de David, ¿no? Y en el medio está el cristiano con la cruz. Que en realidad la cruz, eh, fíjense cómo funciona el tema del cubo, ¿no? Porque el cubo tiene tres ejes, uno vertical, uno horizontal en el plano de uno mismo y otro perpendicular al plano de uno mismo, ¿sí? Son tres ejes, eso lo vieron, ¿no? Tres ejes. Si uno se para en uno de los ejes, le quedan dos nada más. Ahora, cuando uno no se para en un eje, lo que ve son triángulos, ¿no? Y entonces, eh, ahí se complica la historia porque ya, si el eje no lo tiene uno, lo tiene otro afuera, ¿sí? Eh, Hoy por hoy, nuestra civilización eh, tiene control humano desde la Luna. O sea, hay humanos como nosotros que controlan desde la Luna, eh, por acuerdo civilizatorio, si se quiere, ¿no? Eh, entonces, ese control está relacionado eh, está relacionado con las estructuras jerárquicas, tanto de los gobiernos militares como o sea, del poder militar como del poder religioso, todos los poderes, y el económico y todo, pero son estructuras de poder que ya de alguna forma tienen cierto secretismo para el vulgo, justamente por una necesidad de controlar, de dominar, ¿sí? Eh, y hay cosas que se saben y otras que no. Eh, Ahora, nosotros tenemos la capacidad de saber todo. Lo que pasa es que de ahí, a ejercer poder civilizatorio sobre la gente, bueno, eso es una decisión, ¿no? Pero nosotros podemos entender todo, tenemos la capacidad para entender todo, ¿eh? Eh, el- eh, bueno, la cuestión es que el que se planta en el eje, o sea, cuando uno dice el cristiano, uno lo asocia con la religión, pero va más allá de eso. El cristiano puede estar en cualquier religión, como el judío puede estar en cualquier religión y el musulmán también. La cuestión es el lugar donde uno se para como estrategia de vida, ¿sí? Hoy por hoy, la actitud judía está prácticamente tomada en toda la jerarquía católica, cristiana católica, y protestante también, en mucho, ¿no? El cristianismo queda solamente adentro de los que lo ejercen, pero hoy por hoy las estructuras están todas judaizadas, pero no por tirarle barro al judío. Estamos hablando de la religiosidad, no del individuo, ¿no? Uno no tiene nada ni contra los judíos, ni contra los musulmanes, ni contra los católicos, pero es una cuestión de electromagnética que funciona así, ¿no? Eh, eh, pero bueno, ¿por qué? ¿De dónde surge esto, no? ¿De dónde surge? Esto surge de, eh, de un vínculo entre Sirio, la estrella Sirio, ¿sí? Como estrella, como vieron que estamos hablando de que para formar un reino, formar un mundo, se necesita una medida. La medida la da Sirio, ¿no? La estrella Sirio, que es una binaria, ¿sí? Que tiene, digamos, como es binaria, son dos estrellas que tienen un ciclo completo de 60 años, ¿no? La medida la da Sirio y se refleja
¿no? Esa medida se refleja en Orión, en la constelación de Orión, eh, pero más específicamente en el cinturón. En el cinturón de Orión está la nebulosa de Orión. Si uno mira el cielo y lo estudia un poco, eh, ahora que pasamos el solsticio de verano en el norte, ¿sí? Eh, cuando empieza digamos, cuando empieza a bajar el sol, ¿no? Desde el verano del norte, ahí donde están las pirámides, en Egipto, en el Cairo, en esa zona, a la madrugada se ve las tres estrellas, las tres Marías, que es el cinturón de Orión, así en vertical, como saliendo del horizonte, ¿sí? Y enseguidita aparece Sirio, ¿no? Así, Sirio aparece por acá. Enseguidita, después de las, eh, ¿cómo es? De las tres Marías, del cinturón de Orión. Eh, claro, uno dice, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, pero así es como se conformó la frecuencia vibratoria que tenemos nosotros hoy por hoy. Eh, ahí yo en el canal también intenté explicar, no sé si se entendió, pero lo intenté explicar, por qué eh, el inicio de Egipto, en el inicio, no de lo que se estudia en la historia, en el inicio del imperio egipcio, ¿sí? El comienzo, lo mismo que pasó acá en América, eran estructuras humanas que vivían en dos mundos, o sea, los que gobernaban vivían en otro mundo y gobernaban sobre gente que vivía en este mundo, ¿no? En esa época no había mediadores, entonces los metales, que era lo que les interesaba llevarse, era sin mediación. Los metales directamente iban de la gente que los sacaba a los que se los llevaban. Hoy por hoy es distinta la cosa. Eh, pero los que en esa época gobernaban Egipto, los verdaderos, digamos, gobernantes que gobernaban del otro lado de la piedra, ¿no? Por eso que los egipcios eh, escribían plano sobre la pared, ¿no? Plano sobre la pared, porque en realidad el gobernante estaba detrás de la piedra. La piedra es un límite, por eso la piedra filosofal. Es un límite electromagnético. Eh, el, eso también nosotros estamos hablando de tres mundos y que el mundo importante es el nuestro, porque es el mediador. Nosotros somos mediadores entre un mundo luminoso, cristalino, y un mundo metálico. Ahora, los que viven en el mundo metálico necesitan para, para llegar a un mundo cristalino, necesitan pasar por el orgánico, ¿no? Eso es algo que también se puede explicar porque la geometría explica absolutamente todo, ¿no? Eh, todas estas frecuencias son de proporciones geométricas, ¿no? Eh, no es fácil de explicarla, pero de a poquito uno
Se le cortan los momentos claves. Bueno, yo voy a aprovechar y voy a compartir una cosita que está bueno, para mientras tanto. A ver. No sé si lo ven ahí. ¿Se ve? Sí, se ve, se ve. Ahí va, buenísimo. Bueno, ahí está Sirio, acá el cinturón de Orión. Zodiacal, podríamos llegar a decirle. ¿Cuál es la verdadera? La verdadera es la de la estrella. Ahí volvió. Lo que pasa es que se fue. Se había ido, Guille, sí. Bueno, no, esto es importante. Nosotros somos, o sea, nuestro cuerpo, ¿no? Con nombre y apellido, nuestro cuerpito de barro, digamos, es una hibridación, ¿no? Hay una eh, que es psíquica, llamémosle, que, digamos, que es como una especie de invento creativo de la propia razón, del razonamiento de alguien, ¿no? De la intención de crear de alguien, ¿sí? Y la otra es de origen, es original. Si no estuviera la original, no habría manera de animar nada, porque con una sola no pasa nada. Es necesario animarla con algo real, ¿sí? Eh, entonces, justamente, ahí está lo que dice la tabla de Esmeralda, ¿no? De Todd, que dice, separarás lo sutil de lo grueso con mucho esmero, ¿no? Para entender qué es lo sutil y qué es lo grueso. Es lo primero que hay que entender, ¿no? Lo sutil es es lo real, lo verdaderamente real. Lo otro es un reflejo eh, que de alguna forma, por algún motivo, nosotros nos sentimos atraídos a ese reflejo, ¿no? Nosotros estamos hablando mucho en el canal de los reinos metálicos, porque, porque los metales eh, o los mundos de los metales, ¿sí? Son mundos creados eh, con un reflejo tan brillante, ¿sí? Que parece que tiene como luz propia, digamos, que irradia luz propia, pero en realidad es un reflejo, ¿sí? De esa manera es que nosotros podemos de alguna forma eh, eh, de esa manera nosotros eh, podemos eh, entregar nuestra verdadero ser, nuestra realidad, entregarla a un reflejo que nos parece real y entonces por eso venimos acá y, y con toda la voluntad y la polenta le metemos para adelante pensando que tenemos que avanzar hacia un reflejo, eh, ¿no? Sinceros, ¿no? Pero avanzamos hacia un reflejo. Cuando nos vamos entendiendo cómo es la cosa, ya no avanzamos eh, tan confiados hacia el reflejo. Ya no, ya empezamos a darnos cuenta que no es tan así. Bueno, eso tiene que ver con los reflejos metálicos, ¿no? Eh, Willy, ahí te quieren preguntar algo, me parece. Viviana y sí, Martín. Sí, Guillermo, te quería preguntar, ahora, estas que vos recién hacías el comentario del origen de Egipto, que tiene que ver con esto que estás hablando, ahora estas energías, ¿no? Que en teoría son más evolucionadas y demás que nosotros, lo metálico, que es la extracción, o sea, en sí, para qué lo requieren, para qué lo quieren? O sea, si es algo material de acá de este plano, eso es lo que no entiendo. bueno. Sí, yo iba a hacer la misma pregunta. Bueno, no, está interesante. Es una cuestión de frecuencia electromagnética que tiene que ver con el tiempo. Tiene que ver con el tiempo. No sé si voy a saber explicarlo, pero voy a intentar.
Eh, eh, Vieron que se habla porque se habla de tantas cosas hoy, ¿no? Pero vieron que se habla como de un planeta que tiene una órbita. Yo lo escribí en el canal, no sé si alguien lo recuerda, pero así como nosotros vivimos un tiempo eh, que nos permite animar un cuerpo, 80 años, ponele, no sé, 70, 80, 90, 100 años, ¿sí? De los nuestros, años del sol que vemos, ¿no? Eh, Eso es lo que de alguna forma, hoy por hoy, de acuerdo a nuestra vibración, ¿sí? Eh, Animamos, ¿no? Eh, Mientras pasamos por acá. No es nuestra verdadera realidad, pero mientras pasamos por acá, vivenciamos una realidad con esa duración. Bueno, eh, y nosotros realmente nos sentimos, qué sé yo, si uno nace en una, digamos, en una familia acomodada, digamos, socioeconómicamente acomodada en este mundo, no la pasa mal acá. A pesar de que eh, se presentan un montón de conflictos, problemáticas, ¿no? Pero bueno, uno no la pasa mal, ¿no? Y, eh, y esa experiencia, ¿sí? Esa experiencia, si uno la podría eh, interpretar de una forma más amplia, ¿sí? Trasciende lo que es eh, una vida, ¿no? Trasciende lo que es una vida. Entonces, el recuerdo de lo que uno vivió eh, hace de que una parte de su realidad inmortal, si se quiera volver a experimentarlo, ¿no? Bueno, es esa especie de retroalimentación de lo que uno vive en este mundo, ¿sí? Eh, Tiene que ver con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo cuando uno llega acá y necesita de alguna forma eh, hacer avanzar la civilización que yo veo que todos van para ese lado? ¿Qué sé yo? A mí me educaron para yo avanzar qué sé yo, en lo que yo sé hacer y lo hago y avanzo y entonces me entusiasmo y avanzo. ¿Hacia dónde avanzo? Bueno, parece, parece que parece medio loco esto, medio sin sentido, pero uno avanza eh, de alguna forma a intentar eternizarse en este tiempo, ¿sí? Ok, pero en esta frecuencia que es reflejada, no es, o sea, nosotros nos vemos porque hay una luz afuera, o sea, vemos nuestros reflejos, no vemos nuestra verdadera radiación. Yo puedo irradiar con lo que hablo, por ejemplo, pero mi palabra no, o sea, no, yo hago sonar mi lengua ¿no? Pero yo no estoy irradiando, aunque todos de alguna forma irradiamos, ¿no? Pero con nuestro vehículo no irradiamos. Aparentemente, este proceso de querer animar la materia de una forma perfecta, ¿sí? Inmortal, ¿sí? Va haciendo de que nuestra propia sangre, porque nosotros tenemos hijos y queremos que nuestros hijos se desarrollen y sean lo mejor, ¿no? Y esos hijos van a tener hijos y hijos y hijos, y eso de alguna forma tiene un objetivo en este mundo, ¿sí? Y el objetivo en este mundo es un objetivo que tiene que ver con prolongar la vida eh, reflejada, llamémosle.
¿no? Cuando ese prolongar la vida reflejada se va alambicando vida tras vida, ¿sí? Lo que sucede es que la materia orgánica empieza a exudar metales. Y entonces, por eso los reinos metálicos. Los reinos metálicos son los reinos que de alguna forma se sutilizan dentro de la materia, ¿sí? Y se prolongan. Esto da para que se desarrolle tecnología en los metales. De hecho, nuestra civilización oficial ha desarrollado los metales, ¿no? Cualquier elemento tecnológico que hoy tenemos tiene desarrollo metálico y está totalmente vinculado con nuestra vida mundana de todos los días, ¿ok? Pero, digamos, hay desarrollo metálico que supera nuestro conocimiento del vulgo, digamos, del mundo conocido. Y el metal, bueno, se usa, sí, se utiliza porque el propio fluido que anima nuestro cuerpo, la sangre roja que nosotros conocemos, tiene una tendencia al metal, ¿sí? Tiene una tendencia al metal. Y digamos, con tecnología se desarrollan civilizaciones que trascienden el mundo sublunar, ¿sí? Y el tiempo, es difícil explicarlo, pero digamos, dentro de la materia, la vibración se puede, digamos, nosotros tenemos un límite para nuestros cuerpitos, ¿no? Por eso que nosotros queremos caminar hacia los polos y no llegamos ni no sé, no llegamos muy lejos con nuestros cuerpitos, ¿no? Tenemos que de alguna forma desarrollar tecnología. Bueno, se desarrolla tecnología con los metales que permiten modificar el tiempo. Permite salir de un mundo como este y generar como una nave, ¿sí? En otra frecuencia. Y eso está relacionado con los metales. Guillermo, ahí Sixto, leí uno de los últimos libros de Sixto Paz Wells y habla un poco de esto, de lo que estás diciendo. Ok, bueno, ahora, esto, digamos, es información, ¿no? A partir de la pregunta, pero ¿Pero para la qué se lo llevan, Willy? No entendí bien. ¿Para qué se A ver. quieren llevar los metales? No, yo no quiero entrar en esas, porque, digamos, no está dentro del objetivo juzgar a alguien por algo. No, lo que pasa es que vos lo decís con una naturalidad, yo por lo menos no lo entiendo, por eso pregunto. ¿Entendés? Vos das como supuesto, digamos, que los egipcios se llevaban los metales, pero ¿para qué? Eso es lo que... ¿Y para dónde se lo llevan? Yo no sé, por eso ilimitado no entiendo bien, por eso pregunto. Bueno, primero yo no dije que los egipcios se llevaban los metales. El tema es a ver, porque es muy amplio la cuestión y digamos, es muy, no se puede, digamos, sacar una conclusión, ¿no? Sin hacer un desarrollo.
¿sí? Si yo digo los egipcios se llevan los metales, es una conclusión, pero que el desarrollo para explicar eso es muy largo y es necesario entender un montón de elementos que tienen que ver, están tan metidos dentro de nuestra propia, digamos, nuestro propio esquema de lo que somos nosotros, que es muy difícil eh, quizá entenderlo. No es que los egipcios se lleven los metales, la cuestión es la siguiente. Es, es un proceso alquímico, la sustancia tiene orientación, ¿no? Tiene orientación. Eh, Imaginemos que esto yo le expliqué un montón de cosas sobre esto. Capaz que el que lee bien el Telegram lo entiendes. Es muy difícil explicar en 2 palabras, ¿no? Pero básicamente, la sustancia que nosotros mismos animamos, ¿sí? Nuestros cuerpos tienen una química orgánica, ¿sí? Tienen una química orgánica básicamente con una molécula que tiene 4 átomos, que son el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el carbono, ¿no? Hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y carbono. El carbono, ¿no? Que es el 6, es fundamental para entender eh, la sustancia que nosotros animamos, ¿no? La química orgánica es la química del carbono, ¿no? Bueno, el carbono eh, se puede orientar hacia un lado, ¿no? Y eh, electromagnéticamente produce como una exudación metálica al carbono. Yo lo oriento, lo trabajo alquímicamente y produce como una exudación metálica de los metales que nosotros conocemos. No es por casualidad que los planetas representan metales. No es porque se le ocurrió a un tipo decir que Marte tiene que ver con el hierro y Venus con el cobre, que no, eso es porque así es, realmente es así, ¿no? Entonces, eh, el tema de los metales tiene que ver con una exudación a partir de una frecuencia, ¿sí? En cambio, los cristales no es una exudación. Exudación me refiero porque es una palabra que representa muy bien lo que es, vieron, cuando uno suda es porque el propio calor del cuerpo sale hacia afuera y genera, ¿no? Larga la humedad hacia afuera y eso es exudar algo, ¿no? Ahora, existe digamos, una frecuencia contraria, complementaria, pero justamente de signo contrario, que hace que el carbón se comprima. Al comprimirse el carbón, lo que produce eh, son gemas eh, extremadamente duras y transparentes, ¿sí? Esa sería, digamos, la tensión contraria a lo que es el metal, ¿no? Y en el medio está, de alguna forma, la superficie que nosotros conocemos donde animamos nuestros cuerpitos. Básicamente es un esquema de ese tipo. La sustancia se maneja de esa manera. Cuando uno habita ámbitos de exudación metálica, se genera una civilización en base a esos elementos, así como nosotros tenemos nuestros cuerpos eh, plantados sobre una vida orgánica, vieron que tanto nuestros cuerpos como los vegetales, como los animales, todo lo que nosotros consideramos vida vivo, seres vivos, son seres vivos en el mundo orgánico. Entonces, nosotros miramos una piedra o miramos un reino mineral y decimos que está muerto. Bueno, para nosotros está muerto, pero no está muerto, ¿no? Porque nuestra perspectiva hace de que
en nuestra escala de frecuencia, identificados con el hombrecito de barro que somos externamente, Veníamos bárbaros, ¿eh? Yo la verdad que estoy muy mareado. Sinceramente. Pero estuvo bien la pregunta, venía bien la respuesta, estaba buena. Pero es que es muy larga me pierdo, ¿viste? Pero bueno, qué sé yo. Como que vas por allá, venís por acá, ¿viste? Todo un rulo que no le puedo seguir el hilo. Bueno, Viviana hace rato que quiere preguntarle algo a Willy. Ahora cuando vuelva, dejémosle preguntar. Bueno, chicos, yo los voy a dejar. Un beso, Nico, Mingo. que estés Les bien. mando. Chao, Te Vamos Mingo. a, llamo, Martín, en la semana, a ver si vamos a comer, dale, Mingo. Dale un abrazo. Chau, Un chicos. Chao. abrazo, Nico. Chau, chau. Mañana te veo, Vivi. Es verdad. Lo llevo a Constantino mañana. Sí, sí, sí. Ahí. Guille, bueno, perdón, bueno, nada, no, eh, 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 hay mucho Viviana, para hablar, muchos temas para respecto de los mundos metálicos, eh, pero está todo a la vista. Justamente, a ver, ¿cómo se podría decir? La posibilidad grandiosa, sublime que tenemos nosotros de poder estar encarnados acá en este mundo que estamos, es fabulosa porque en realidad eh, es el lugar y el momento preciso donde tenemos que estar. Eh, yo lo único que intento hacer con lo que escribo es dar un panorama para que uno de alguna forma pueda fortalecer su estrategia de reconocimiento de dónde uno está parado, ¿no? Porque no hay que ir a ningún lado, hay que pararse mejor nada más. No es necesario moverse a ningún planeta, ni a ninguna estrella, ni a ningún país, es pararse mejor. Eso es lo único que hay que hacer. Eh, termina siendo lo del tema de los metales, que, que es una realidad, pero termina siendo parte de un juego, digamos, ¿no? Eh, es importante entender para no, digamos, no gastar pólvora en chimangos, una cosa así. Eh, nada más, no es para, para generar, digamos, situaciones conspiranoicas, ¿no? Eh, eh, bueno, qué sé yo. Hasta ahí Bien, llego,
Te quería Fran, preguntar algo. cortar la grabación.